Una vez más, Producciones que entrevistando a los nuevos valores. En esta ocasión tenemos a Mabelita Ponce. ¿Cómo estás, Mabelita? Tu saludo para Querején. Hola, señor Genaro, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta entrevista. Una vez más, quiero agradecerle por estar apoyando los nuevos valores. Qué bueno, Mabelita. Dime exactamente qué parte es usted, Mabelita. Yo soy de Huánuco, es de provincia Pachitea, distrito de Chaguía. Mira tú, dime, aparte de la música, ¿es otra cosa? Bueno, sí, trabajo en ventas, en Gamarra. ¿En tu casa alguien cultiva la música? Sí, tengo familiares que sí cantan también folclore, al igual que yo, como verán. Aparte de mi mamá y algunos de mi papá también, pues ya eso lo lleva en la sangre. O sea, eso viene de familia, Mabelita. Sí, así es. Mabelita, ¿a qué partes has viajado con tu música? Ya nos fuimos a Huaraz, también a Huánuco. Bueno, mayormente acá en Lima estamos siempre trabajando en eventos privados. Mabelita, ¿qué canción te pide más esos sitios que tú vas? Ah, ya, la canción Maldito Licor. Maldito licor. ¿Y por qué maldito licor? Bueno, algunos no, con tristeza. Creo que creen desahogarse las penas ahí. A ver, Mabelita, a ver si nos interpretas un pedacito a capela ese tema. Pues. Maldito licor, te odio y te quiero tanto, porque me haces recordar a mi primer amor. Él me engañó cuando yo más lo quería y se burló de mi noble corazón. Mabelita, queremos número para contrato, para que te llamen. Pues, ¿cómo te ubican, Mabelita? Ay, el número para contratos es 975-773-161. ¿Solo contrato o hay algún número por ahí? No sé. No, solo para contratos, no para maltratos. Aclarando, siempre aclarando. Claro. ¿Qué mensaje le puede dar a los nuevos valores que están empezando así como tú? Bueno, decirles que sigan adelante, que no se rindan, que todo es posible, nada imposible. ¿Qué le puedes decir a tus amigos del Facebook que te van a ver, Mabelita? Bueno, que compartan esta entrevista, ¿no? Para llegar a más corazones, a más personas que lo vean, que guste de la música folclórica, que compartan. Claro, esa es la idea, pues, ¿no? Y los comentarios más que todo. Claro, eso sí. Los comentarios también, siempre va a haber buenos y malos, ¿no? Pero hay que saber sobrellevar. Mabelita, ¿cómo te cuentas en las redes sociales? Como Mabelita Ponce Prince. Así me encuentran en el Facebook. Una vez más, tu número para contratos, Mabelita. Ahí el número para contratos, una vez más, repetimos, de 975-773-161. Mabelita, ¿tenemos alguna producción de por medio? Todavía no, pero sí, ya estamos ahí, ¿no? Trabajando con nuestros músicos. Ya prontito se vienen novedades. ¿Viajes, presentaciones estos días? Este sábado 22 estamos en el local Las Tres Carabelas, celebrando el gran segundo aniversario de la Academia Canto y Música Damián Villanueva. Ahí estamos llegando. ¿Cuándo? ¿Ese domingo? ¿Qué día es? Sábado 22. Sí, me saca una duda. ¿Son las calaveras o carabela? ¿Cómo es el nombre? Local Las Tres Carabelas. ¿Cuál es el nombre de tu marco musical, Mabelita? Los apasionados del folclore. Los apasionados. ¿Y cómo así nace ese apelativo de los apasionados? Bueno, ese nombre lo puse porque todos nuestros compañeros, no todo el grupo, una pasión por el folclore, pues es por eso le puse apasionados del folclore. A ver, Mabelita, deleito con otro tema más, pues, de tu repertorio. ¿Qué tema podría ser? Ay, ya. Qué triste es tu vida. ¿Qué, me lo dices a mí? No sé, ¿cómo? Para todos esos chicos son sinvergüenza. ¿Por qué los generalistas muy buenos? Bueno, sí. Ya.
Qué triste es tu vida, te has quedado solito, ya ves lo que te pasa por ser tan sinvergüenza, ya ves lo que te pasa por ser tan mujeriego. ¿Cómo se nació ese tema? ¿Cómo? ¿Y quién es el autor y todo eso? De Noemí Guamán. Mabelita, tienes un vestido bonito. Digo, ¿están caros? Cuéntanos. Bueno, sí, sí. Están caritos, pero todo se puede, todo se consigue. Con esfuerzo y sacrificio todo se logra. Claro, claro. Dime, Mabelita, en un concierto que tú haces, ¿cuánto vestuario usas? Bueno, dos vestuarios, dos vestuarios. Dos vestuarios en un concierto. Sí. Mira, tú, en los escenarios, ¿con qué artista te has cruzado? En Huaraz con Víctor Pimentel. Aquí en Lima con Miguel Salas, Osito Barney, Stalin Manrique. Mabelita, queremos presentaciones. ¿Dónde te presentas hoy día o más después? Hoy día estamos acá pues, en el rinconcito Huaycachino. El sábado 22 estamos por el centro de Lima. Después nos vamos a Huánuco también para un cumpleaños. Y también a Pucallpa. Mira tú, qué bueno, hay trabajo, Mabelita. Sí, así es, gracias a Dios nos está saliendo el trabajo, ¿no? Mabelita, ¿tienes padrinos? Manager, cuéntanos. Bueno, por el momento el apoyo de mis padres, mis hermanos y claro, sí tengo un padrino, Julio Flores. Siempre agradecerle a él, siempre me está apoyando también en todo, ¿no? Y gracias a él también tengo este vestuario, este hermoso vestuario. Salúdalo, saluda a tu padrino. Saludos, padrino, Julio Flores. Agradecerte por el apoyo que me brindaste y me sigues apoyando. Muchísimas gracias. Bueno, Mabelita, un gusto de entrevistarte, pues. Espero hacerte otra entrevista no muy lejano, pues, Mabelita. Tu despedida para Creagen, Mabelita. Muchísimas gracias, señor Genaro, por esta entrevista. Gracias por apoyar a los nuevos valores. Y gracias a Producciones Creagen. Qué bueno, Mabelita. Bueno, esa es la idea de nosotros, pues es una ventana más para ustedes, para apoyarlo, pues, ¿sí? Ok, Mabelita, un abrazo, pues,